Shalom. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasam, Yahweh Shai, Bahasam, Lohakadash. Doble honor a los apóstoles, ancianos y maestros de la gran piedra de molino. Y un saludo a los hermanos que van predicando la palabra en sinceridad y verdad por todo el mundo. Aquí con una lección, espero que les sea de edificación, ¿no? Vamos a entrar en cómo nosotros, los que vivimos en Sud, Centro y Norteamérica y Canadá, ¿no? Cómo venimos aquí las 10 tribus de Israel, ¿no? Y quiero entrar esa escritura primero. Dice Primera de Reyes 12 y 13. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos, ¿no? Y esta es la historia cuando reinó Roboam después de Salomón, ¿no? Y estaban unidas las 12 tribus, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo vamos a ir entendiendo por qué hubo dos reinos después, ¿no? Dice 1 Reyes 12 y 13. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes, ¿no? Y ese es el punto también, de que hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Hoy en día va a haber mucha gente joven que va a entrar a cargos importantes y van a aconsejar cosas terribles para ¿qué se llama? Los gobernados, ¿no? Como siempre ha pasado. Dice, y siguió el consejo de los más jóvenes, así que le dijo al pueblo, mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigo, pero yo los azotaré con escorpiones. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo, y estamos hablando de Israel, antes de que se separaran. Este giro en la historia ocurrió por voluntad del Señor, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo, ¿no? Y es cuando se rasgó la vestidura, algo así, y lo partió en trozos, ¿no? Cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron, abajo la dinastía de David, no nos interesa para nada el hijo de Isaí, regresa a tu casa, Israel, y tú, David, cuida de tu propia casa. Entonces el pueblo de Israel regresó a casa, ¿no? Pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Luego el rey Roboam envió a Adoniram, quien estaba a cargo de los trabajadores, a restaurar el orden, pero el pueblo de Israel lo apedreó a muerte. Cuando el rey Roboam se enteró, enseguida subió a su carro de guerra y huyó a Jerusalén. Hasta el día de hoy, las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. Ahí está. Dice, cuando los israelitas supieron que Jeroboam había regresado de Egipto, convocaron una asamblea y lo nombraron rey de todo Israel, así que solo la tribu de Judá permaneció fiel a la familia de David, ¿no? Y aquí en estos preceptos es cuando se separó el reino norteño, o sea, hubo el reino norteño y el reino sureño, ¿no? Y el reino norteño, esas son esas 10 tribus. Entonces, yendo al punto de esta lección, el reino norteño, nosotros estábamos en Israel, ¿no? En Israel, nuestra tierra de morenos indígenas, latinos y nativoamericanos. El reino norteño, como vamos a ver en las escrituras, nos venimos a este lado. En su gran mayoría está en Norte, Centro y Sudamérica, ¿no? Y vamos a ir a escrituras para comprobar eso, porque eh, tenemos que quebrar esa falsa doctrina de que se llama de los que dicen que están en nuestra tierra, ¿no? Pero ellos no son, mejor ellos son Satanás,
¿no? En nuestra tierra, Israel. Y quiero ir a Escrituras. Vamos a ir a los libros apócrifos, ¿no? Que es apócrifo significa oculto. Aquí en la Biblia King James, ¿no? Y utilizando la tecnología vamos ¿qué se llama? A trasladarlo al español. Vamos a ir a Segunda de Esdras, capítulo 13. Segunda de Esdras, capítulo 13. Vamos a ir desde el 40. Aquí está. Dice, esas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneras de su propia tierra en tiempo del rey Oseas, a quien Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivas, y él las llevó sobre las aguas, y así llegaron a otra tierra, ¿no? Y vamos a ir al imperio de Asiria. Pero está hablando de las 10 tribus, como le saqué en Primera de Reyes, porque el rey de ese entonces, ¿no? Empezó a tratar mal, peor que el rey Salomón, ¿no? Entonces las 10 tribus se deshicieron o ya no quieren ser gobernadas por ese rey, ¿no? Y aquí en Cuarta de Esdras te indica de que son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneras de su propia tierra en tiempo del rey o sea, a quien Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivas, y él las llevó sobre las aguas, y así llegaron a otra tierra. Y vamos a ir a esto. No, ahí está. Dice mapa del imperio asirio. No, en ese tiempo el imperio asirio reinaba sobre Egipto, Judá, Israel, Siria, Ararat, ¿no? Nínive, Elam y todo eso hoy en día vendría a ser, vayamos ahí, a ver. Hoy en día vendría a ser Egipto, Irak, Irán, Turquía, ¿no? Y parte de Arabia Saudita, Siria, Líbano, Georgia, Azerbaiyán, ¿no? Entonces el imperio asirio, siempre Israel ha estado. Entonces, dice, esas son las 10 tribus que fueron llevadas, y esto es segunda de Esdras, capítulo 13, versículo 40. Esas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneras de su propia tierra en tiempo del rey Osea, a quien Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivas, y él las llevó sobre las aguas, y así llegaron a otra tierra, ¿no? Entonces, como estábamos en el imperio sirio, él nos agarró de Israel y nos llevó a otras aguas, ¿no? Por estos lados, por Irán, por Irak, ¿no? Y ahí vamos a ir. Salaquia, ¿no? Entonces, Nínive, en el gobierno de Salaquia, de los asirios, ellos nos sacaron de Israel a las 10 tribus y nos llevaron a un lugar, ¿no? Y estamos hablando que pues por estos lados, ¿no? Y ahí en el espíritu, ahí está el río Éufrates, y esto es de mucha importancia, ¿no? Entonces, Salaquia. No, entonces dice en segunda de Esdras capítulo 13 versículo 40, esas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneras de su propia tierra en el tiempo del rey Osea, a quien Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivas, y él las llevó sobre las aguas, y así llegaron a otra tierra, ¿no? Y si vamos a las escrituras del rey Oseas, él no dio tributo
y por eso el rey Salmanasar de Asiria vino y los reventó, ¿no? Y vamos a esa. Dice Segunda Reyes 17:1. Oseas gobierna en Israel. Oseas, hijo de Elá, comenzó a gobernar Israel durante el año 12 del reinado de Acaz en Judá y reinó en Samaria 9 años. ¿No? Él hizo lo malo a los ojos del Señor. Entonces aquí, si se van dando cuenta, este es un rey que vino después de Salomón y después de ese rey que trató mal a Israel y de ahí se apartaron, se dividieron Israel en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, ¿no? Y el reino del norte son las 10 tribus. Y ahí es donde el rey Oseas estaba gobernando, ¿no? A las 10 tribus, que es Samaria, también se conoce como Samaria. Y vuelvo a leer. O sea, Segunda Reyes 17:1, Oseas, hijo de Elá, comenzó a gobernar Israel durante el año 12 del reinado de Acaz en Judá y reinó en Samaria 9 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor Yahweh, Bahasam Yahweh Shai, aunque no tanto como los reyes de Israel que gobernaron antes que él. Salmanasar, rey de Asiria, atacó al rey Oseas. Por, por eso Oseas se vio obligado a pagar un elevado tributo a Siria. Sin embargo, Oseas dejó de pagar el tributo anual y conspiró contra el rey de Asiria al pedirle a So, rey de Egipto, que lo ayudara a liberarse del poder del rey de Asiria. Cuando el rey de Asiria descubrió la traición, tomó a Oseas por la fuerza y lo metió en la cárcel. ¿No? Y aquí dice, Samaria cae ante Asiria. Entonces el rey de Asiria invadió todo el territorio y sitió a la ciudad de Samaria durante 3 años. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Siria. ¡Woo! Ahí está. ¿No? Y eso es lo que leímos en Cuarta de Esdras 13 y 40. O sea, desterrados fueron llevados a Siria, donde los establecieron en colonias en la región de Alá, en Gozán, junto a las riberas del río Abor y en las ciudades de los Medos, ¿no? Entonces se los llevó, ¿dónde? Dice, Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivas y él las llevó sobre las aguas y así llegaron a otra ciudad, ¿no? Sobre las aguas. Y dice aquí, en 2 Reyes 17:6, finalmente en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Siria, donde los establecieron en colonias en la región de Alá, en Gozán, junto a las riberas del río. Está, se los llevó sobre el río, sobre las aguas, a este lugar, en las ciudades de los Medos. Dice, semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses, pecaron contra el Señor Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, su poder, quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder del faraón de Egipto, ¿no? Entonces, el punto es de que todo se relaciona en las escrituras, ¿no? Y por ese motivo el rey de Asiria, Salmanasar, llevó a Oseas y a las 10 tribus, ¿no? Prisioneras, y ahí te habla de Samaria, que indica las 10 tribus, el reino norteño. Y si vas leyendo ahí en ese capítulo, en Primera de Reyes, te vas a dar cuenta de que en esa ciudad de Samaria ya no estaban en su totalidad los israelitas, los de la tribu del norte. Por eso Yahweh les dijo a sus discípulos, no entres a Samaria, no a predicar, sino a otras regiones. Ahí parafraseándola. Dice, y volviendo al punto, esas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneras de su propia tierra en tiempo del rey Oseas, a quien Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivas, y él las llevó sobre las aguas y así llegaron a otra tierra. Pero tomaron este consejo entre ellos, que dejarían la multitud de los paganos y se irían a un país lejano donde nunca habitó la humanidad, ¿no? Y estamos hablando
Salaquia. Estamos hablando de que nosotros hemos sido cautivos, eh, el reino norteño, ¿no? Fuimos sacados de Israel, que estaba gobernado por el imperio asirio, ¿no? Y nos llevó por estos lados, por Irak, por Siria, y vamos a ver de qué es por Irak, ¿no? Entonces, eh, por eso cuando Yahweh vino, Yahweh vino a su gente, a Israel, donde solamente en su mayoría estaban el reino sureño, que son morenos, la gente morena, ¿no? Los mal llamados negros, ¿no? Y él vino a su gente, ¿no? Y nosotros, los que estamos ahora en estos lados, que somos de diferente tono de café, de bronce, ¿no? Ya estábamos en estos lados en su gran mayoría, pero también había parte del reino norteño en Israel. Y que hemos dicho, nosotros hemos tomado de un común acuerdo de decir, ya no queremos hacer las cosas paganas, ¿no? Dice, pero tomaron este consejo entre ellos que dejarían la multitud de los paganos y se irían a un país lejano donde nunca habitó la humanidad, ¿no? Y donde no habitaba la humanidad en esos tiempos. Todo estaba concentrado aquí en el centro de Israel, Egipto y todo lo que conocemos hoy día como el continente europeo, africano, ¿no? Y donde no había habitado gente es a este lado, en esos tiempos, ¿no? En esos tiempos. ¿Y qué consejo hemos tomado? De aquí tenemos que venir a un lugar lejano para no hacer las costumbres paganas. Dice, pero tomaron este consejo entre ellos que dejarían la multitud de los paganos y se irían a un país lejano donde nunca habitó la humanidad. Y ahí y ahora en el llamado continente americano no habitaba la humanidad en ese entonces, porque si tú lees la Biblia no te habla de este lado. Dice, para que guardaran allí sus estatutos que nunca guardaron en su propia tierra. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos cautivos, ¿no? Hemos seguido siendo cautivos en diferentes reinos, ¿no? De los asirios, los babilonios, si te ubicas bien de nuestro hermano ahí, Daniel, ¿sí? Daniel, si más no me equivoco, estaba con los babilonios y el rey de Babilonia hizo una estatua, una imagen para que le adorasen y él no adoraba. Y siempre hemos sido cautivos en nuestra propia tierra y no podíamos cumplir los mandatos, ¿no? Dice, para que guardaran allí sus estatutos que nunca guardaron en su propia tierra. Entraron, y este es el punto, ¿no? Para que vean de que el Éufrates es una buena referencia para entender las escrituras. Y entraron en el Éufrates por los lugares angostos del río, ¿no? Entonces vamos a ir a Salaquia. Aquí, ¿no? Porque cuando estábamos en el imperio de Asiria, el rey Salmanasar nos llevó a la parte de su imperio, ¿no? Por aguas donde íbamos a estar cerca a una orilla de un río, ¿no? Y este es el río Éufrates, ¿no? Y vayamos leyendo, Salaquia. Dice, y entraron en el Éufrates por los lugares angostos del río, porque el Altísimo entonces les mostró señales y detuvo el diluvio hasta que pasaron, ¿no? Y vamos a entrar aquí, por eso busqué el río Éufrates aquí en el mapa. Entonces nosotros estábamos por este lado, por Irak, ¿no? El río viene por aquí. Este es el río Éufrates, va bajando todo esto, ¿no? Y nosotros salimos por el río Éufrates. ¿A dónde hemos desembocado? Al Golfo Pérsico, hoy conocido como Golfo Pérsico,
¿no? Después viene el Golfo de Omán, ¿no? Pero el punto es de que las escrituras te hablan de que nosotros hemos entrado en el Éufrates por los lugares angostos del río, o sea, el reino norteño, ¿no? Indígenas y latinos, nos venimos a este lado y vamos a ver cómo, por el río Éufrates, ¿no? Dice, porque el Altísimo entonces les mostró señales y detuvo el diluvio hasta que pasaron. Dice, porque a través de ese país había un gran camino para ir a saber de 1 año y medio a la misma región, se llama Arzaret. Entonces, nosotros hemos pasado por el río Éufrates, Salaquia, hemos pasado por el río Éufrates, hemos salido al Golfo Pérsico, el Golfo de Omán, y hemos bordeado todo esto, toda África, ¿no? Y por eso aquí, en este lado, que es el Océano Índico, las aguas son fuertes, y Yahweh Basim Yahweh Shai calmó las aguas para que nosotros pudiéramos pasar por aquí. Hemos bordeado África, hemos pasado por Sudáfrica, ¿no? Por el mar, hemos salido al Atlántico Sur y llegamos a este lado, ¿no? Y vamos a seguir con escrituras. Entonces dice, porque a través de ese país había un gran camino para ir a saber Salaquia. Dice, y entraron en el Éufrates por los lugares angostos del río, porque el Altísimo, ¿no? Yahweh Basim Yahweh Shai, entonces les mostró señales y detuvo el diluvio hasta que pasaron. Y dentro del que se llama de las 10 tribus estaba Isaacar, y Isaacar son los que pueden ver y tienen ese don, por decirlo así, de entender las señales, de entender las estrellas, ellos se guían, ¿no? Tienen ese don, ¿no? Y ellos nos trajeron a este lado. No dice, porque el Altísimo entonces les mostró señales y detuvo el diluvio hasta que pasaron. Porque a través de ese país había un gran camino para ir a saber de 1 año y medio y la misma región se llama Arzaret, ¿no? Entonces, venir, y estamos hablando de naves, de barcos, de barcazas, desde entonces, venir desde, ¿qué se llama? Desde donde hemos sido sacados de Israel por Irak o por Siria, más que todo por Irak, venir en barcos, en naves, ¿no? Desde ese entonces, bordear África y salir al Atlántico Sur, ¿no? Venir a Norteamérica, Salaquia, al continente americano, hoy llamado continente americano, y según las escrituras Arzaret, donde nadie vivía, nos tomó venir 1 año y medio, ¿no? Dice, porque a través de ese país había un gran camino para ir a saber de 1 año y medio y la misma región se llama Arzaret, ¿no? Pero hay otra escritura, ¿no? En la cual también el rey Salomón ya mandaba aquí a este lugar que se llama personas que nunca han habitado efectivamente, pero venían aquí, ¿no? Y voy a sacar esa escritura. Dice, Primera de Reyes 9:26, el rey Salomón también construyó una flota de barcos, ¿no? Y hablamos de esas flotas, ¿no? Que era remo, todo eso, ¿no? De ese entonces, en Esión Geber, en puerto cerca de Elat, en la tierra de Edom, a la orilla del Mar Rojo. Irán envió tripulaciones de marineros expertos para navegar los barcos juntos con los hombres de Salomón. Ahí está, ¿no? ¿Y quiénes eran los que iban con eso? Eran los fenicios, ¿no? Dice 28, navegaron hasta Ofir y regresaron con unos 14,000 kilos de oro que entregaron a Salomón. Entonces, ¿dónde es que hay mucho oro? Es un ejemplo, aquí en Bolivia es el Cerro Rico de Potosí, ¿no? Y no solamente es en Bolivia, es en toda Sudamérica.
Y Ofir se está refiriendo a las Américas. Y vamos a eso. Que tienes que comer la carne y escupir los huesos. ¿Por qué? Porque dice que en barcos tardaban 3 años en ir y volver, y ahorita vamos a ir a eso, ¿no? ¿Por qué va a ser el punto? Porque viendo las características eh, de, de que se llama de Israel digamos, la distancia de Israel hasta Arabia Saudita, no vas a tardar 1 año y medio en llegar ahí, ¿no? No vas a tardar. Y estamos hablando de barcos ¿qué se llama? Para transportarse. Y vayamos al punto. Dice, Ofir, hebreo estándar, Ofir, hebreo de Tiberíades. Ofir es un puerto o región mencionada en la Biblia que fue famosa por su riqueza. Se cree que el rey Salomón recibía cada 3 años, y eso está en la Biblia, recibe cada 3 años un cargamento de oro, plata, sándalo, piedras preciosas, marfil, monos y pavos reales. Y otra característica de este lugar aquí en Sudamérica son los pavos reales, que allí no había. Los pavos reales son originarios, por decirlo así, de Sudamérica, ¿no? De América. Dice, de Ofir, de ahí que Ofir sea una gema preciosa sin tallar. Estudios de la Biblia, arqueólogos y otros muchos eruditos han intentado determinar la localización exacta de Ofir. Muchos estudiosos modernos sostienen que podía haber estado en el sureste de Arabia, en la región del actual Yemen, ¿no? Y no puedes tardar 3 años, es loco, 3 años en ir y volver de Israel a Arabia Saudita, pues ahí al lado, ¿no? Y todavía en barco. Dice, esta es también la posible localización de Saba. Otra posibilidad es que es la costa africana del Mar Rojo, ya que el nombre puede ser derivado de la etnia Afar de Etiopía o en Egipto. Nada que ver. Porque, como ven, Egipto es al lado y no vas a tardar 3 años para ir de Israel a Egipto. Es loco. Ir y volver. Dice, otros posibles localizaciones varían enormemente. En el Easton Bible Dictionary en 1897 menciona la conexión a Sofir, el nombre copto para la India. También una posible conexión a Abira en la desembocadura del río Indio. Flavio Josefo lo conectó con Copen, un río indio a veces asociado a una parte de Afganistán. Tampoco, porque Afganistán es cerca. Y este es el punto, ¿no? Algunos estudiosos que proponen conexiones entre Eurasia y América, ¿no? Y es América, Ofir, ¿no? Antes de la llegada de Colón también han hecho sus propias hipótesis, incluyendo lugares como Perú. En 1568 Álvaro Mendaña llegó a las Islas Salomón, las llamó así porque pensaban haber llegado a Ofir. ¡Uh! Otra referencia se encuentra en eso de Gaspar de Escalonada Agüero, especialmente en su portada que hace de Perú y las minas de Potosí un nuevo Ofir, y así compara Salomón al rey, ¿no? Entonces Ofir también viene a ser las Américas, también viene a ser Arzaret, tal como estamos viendo en Cuarta de Esdras. Salaquio. ¿No? Salaquio no era Cuarta de Esdras, era Primera de Reyes 9 y 28. Dice, y navegaron hasta Ofir y regresaron con unos 14,000 kilos de oro que entregaron a Salomón. Ahí está, ¿no? Y nos vamos a ir a Primera Reyes 10 y 22. Y ahí vamos ahí vamos a tomar en cuenta el tiempo, ¿no? Y esto es clave para que nosotros sepamos de qué está hablando Cuarta de Esdras, ¿no? Cómo venimos nosotros a este lado.
Dice Primera Reyes 10 y 22, el rey tenía una flota de barcos mercantes que navegaban con la flota de Hiram una vez cada 3 años. Los barcos regresaban cargados de oro, plata, marfil, simios y pavos reales. Ahí está. Entonces, en, en Cuarta de Esdras te dice, porque a través, Cuarta de Esdras 13 y 45, porque a través de ese país había un gran camino para ir a saber de 1 año y medio, y la misma región se llama Arsaret, que también es Ofir, Ofin, ¿no? Entonces, ¿cuánto le tardaba de ir de Israel a Arsaret? Es 1 año y medio, ¿no? Salimos, como dice Cuarta de Esdras, salimos nosotros por el río Éufrates, ¿no? Bordeamos África y venimos aquí al continente americano que es Arsaret. Vinimos en 1 año y medio, pero el rey Salomón ya mandaba sus barcos, ¿no? Y le traían al rey Salomón oro, plata, pavos reales, monos, animales que no había en Israel, en estos lugares, ¿no? Y tardaban en ir 1 año y medio y volver 1 año y medio. Y esos son 3 años y lo volvemos a sacar para que tengan clara la figura. Dice Primera Reyes 10 y 22, el rey tenía una flota de barcos mercantes que navegaban con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años los barcos regresaban cargados de oro, plata, marfil, simios y pavos reales. Ahí está, el punto es 3 años, ida y vuelta. Pero cuando nosotros nos venimos a este lado, solamente tardamos 1 año y medio y ya nos regresamos. Y ya nos regresamos. Dice, porque a través de ese país había un gran camino para ir a saber de 1 año y medio, y la misma región se llama Arsaret, que también es Ofir. Entonces habitaron allí hasta el último tiempo, y ahora cuando comenzarán a venir. Y estamos en los últimos tiempos y seguimos habitando aquí. Y ahora cuando comenzarán a venir, ¿quiénes son? Nuestros hermanos del reino sureño, Judá, Benjamín y Leví. Y vinieron aquí en esclavitud, ¿no? Cargados por naves traídas por los portugueses, ¿no? Financiadas por los falsos judíos. Ahí está, ¿no? Y este es un libro apócrifo, ¿no? Es un libro oculto, que apócrifo significa oculto, ¿no? Bueno, espero que con esta lección les haya servido de edificación. Por eso nosotros respaldamos todo con las escrituras, gracias al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh de Yahweh Bashim Yahweh Shai, ¿no? Que trabaja con los ancianos maestros y profetas de la gran piedra de molino, que nos enseñaron esta verdad. Y nosotros en fe creemos esta verdad porque están en las escrituras, ¿no? Ese es el cómo nosotros venimos a estos lados. Ese es el cómo nosotros, respaldando con escrituras, sabemos quiénes somos. Por eso, cuando tú te enteres de esta verdad, tú vas a pensarla y en el espíritu, si te da, tú vas a creer que tú eres el verdadero pueblo hebreo israelita por profecía bíblica, por escritura, no porque he agarrado un libro de otra persona, no porque a mí se me ocurre, no es estupidez de que hemos venido por el estrecho de Bering, ¿no? Que es otra paja que te contaron, ¿no? Entonces, con esto, nosotros en fe, de las escrituras, ¿no? Sabemos quiénes somos. No, espero que esta lección les haya servido de edificación. Quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasam, Yahweh Shai, Bahasam, Rahakadash. Doble honor a los apóstoles, ancianos y maestros de la gran piedra de molino. Y un saludo a los hermanos que van predicando la palabra en sinceridad y verdad. Hasta la próxima. Shalom.